La situación que se vive en la posta central por dos bacterias se mantiene preocupada no solo a la autoridad, sino que también a los propios pacientes que tienen que estar en ese lugar. Se ha decretado el aislamiento y cuidados especiales, por lo menos para 28 pacientes que están en la posta central, luego de que se detectara justamente el brote de esto que se ha llamado el Clostridium difficile. Pero además hay otra bacteria que generó no solo el cierre de la unidad de quemados, sino que luego su posterior apertura por una orden del MinSal. Hay una situación no solo compleja, sino que bastante enredada para la ciudadanía, que no está entendiendo mucho lo que pasa. Vamos al contacto con Nivaldo Moyati, que está en la radio Bio Bio, para hablar de aquello. ¿Qué tal, Nivaldo? Hola, ¿cómo estás? Sí, es un tema súper complicado porque apareció esta segunda bacteria, que es una bacteria que no tiene tratamiento, vale decir que es inmune a todos los antibióticos existentes en el mundo. Y por lo tanto es un caso difícil de administrar. Mira, yo creo que aquí hay varias maneras de ver este tema. Alguna, por ejemplo, deslizada desde el Ministerio de Salud, señalando que aquí hay una intencionalidad política de algunos médicos de horadar, por así decirlo, al gobierno. Hay otra que tiene que ver con los protocolos de atención en caso de brotes infecciosos. Y un tercer lugar tiene que ver también con una cierta pugna entre la autoridad del Ministerio de Salud y los médicos de la asistencia pública, la exposta central. Desde varias perspectivas, por lo tanto, se puede analizar esto. Sin embargo, datos objetivos. El brote de estas dos bacterias existe, está focalizado no solo en un lugar, sino en distintos pisos del establecimiento, en distintas salas, lo que te demuestra que ese virus ha transitado, por así decirlo, de un lugar a otro a través de contaminación vía paciente. Y lo otro también relevante es que esta información se conocía desde hace tiempo por parte de la autoridad. Y aquí yo me quiero detener porque fíjate que en algún momento, en el curso esta mañana, autoridades del Ministerio o de la posta central han advertido que podrían incluso acusar a algunos médicos de la posta por haber entregado información clínica confidencial respecto a lo que ocurría al interior de la posta. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Es esa información clínica confidencial o se trata de información de interés público para justamente prevenir algo que pueda afectar a la sociedad? Yo me inclino más bien por lo segundo, porque a mí me huele mal que, por ejemplo, que el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, ayer haya tenido a toda la prensa por delante, por así decirlo, preguntándole por el brote de la primera bacteria, y sabiendo que existía este brote de la segunda bacteria no haya dicho nada al respecto. Además, yo creo que intuyendo que esto se iba a saber tarde o temprano. Entonces, aquí ha habido ocultamiento de información o ha habido una mala administración, por así decirlo, de la información disponible por parte de la autoridad. Yo creo que eso es algo que es una pregunta que queda abierta, y no desde la perspectiva de dañar o no, en este caso a la posta central, a las autoridades, sino además como un aspecto de prevención. Cuando la información no se transparenta, es más difícil prevenir, y yo creo que eso puede ser uno de los flancos que ha dejado abierto la autoridad de salud. Y lo otro ya son aspectos más bien técnicos, de especialistas, si esto se está tratando bien, si efectivamente se reaccionó a tiempo. La segunda bacteria, que es la Acinetobacter, que es la más peligrosa, se habría detectado hace ya 2 semanas. En estas 2 semanas, ¿cómo se ha actuado en términos de protocolo para enfrentar a esta segunda bacteria? Y la otra bacteria, la primera, la Clostridium, como tú señalabas, que la primera información es de julio del año pasado. Bueno, ¿cómo se actuó en todos estos meses? Yo creo que son preguntas que están abiertas, no hay respuestas todavía, pero el debate que se ha generado entre las autoridades del Ministerio o de la posta y los médicos de la posta sugieren que hay mucho paño que cortar, más allá de los problemas endémicos de la exposta central, que tienen que ver con problemas de infraestructura, problemas de personal y también un hacinamiento que hace que casos de brotes como estos sean más peligrosos todavía. Sí, y respecto a 2 puntos quería comentarte para escuchar tu análisis. Uno, con lo que tú decías, la confidencialidad, claro, no es lo mismo cuando yo entrego como director de una posta datos de un paciente con nombre y apellido y entrego su cuadro clínico, identifico a una persona con determinada patología, y eso sí es violar el secreto profesional, a cuando yo me remito a una situación epidemiológica de un centro asistencial completo. No sé qué impresión tienes tú respecto de eso. Y lo segundo, cortito, ¿qué análisis haces tú de lo que ha pasado en la política? Dicen que esta bacteria al final, como que más que contagiar a los enfermos, contagiaba a la política, porque esto ha escalado también a que vamos pidiendo renuncias, a acusaciones cruzadas de utilización política de un tema sanitario. ¿Qué análisis se puede hacer de eso también? Mira, lo primero comparto absolutamente lo tuyo. Aquí hay que distinguir lo que es la información confidencial respecto a un paciente, a una ficha clínica, por así decirlo, de lo que es un evento médico o un evento bacteriológico o una contaminación, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí no hay confidencialidad que valga, porque también es una manera de prevenir y de alertar incluso a otras unidades médicas que sin saber pueden estar derivando pacientes hacia allá.
Y respecto a lo segundo, esto ha escalado políticamente y yo quiero aquí hacer una especie de paréntesis. A mí me molesta mucho cuando aparecen los parlamentarios, que además son médicos, dando conferencias de prensa con sus delantales médicos, porque en realidad ellos están dando la conferencia de prensa en su calidad de parlamentario y no de médicos. Y yo creo que aquí hay una mala utilización de su conocimiento médico, que está implícito en el conocimiento de estos parlamentarios, que sabemos que algunos hasta fue, estoy hablando de Juan Luis Castro, fue presidente del Colegio Médico. Yo creo que esto ha escalado en términos políticos. La experticia de esos parlamentarios en su calidad de médico es innegable, pero yo creo que hay un límite para delimitar claramente lo que es su rol fiscalizador político, y en el área médica yo creo que son otros los que debieran hablar. Ahora, el ministro Mañalich está señalando que aquí hay una motivación política en estas denuncias. Yo creo que ese tipo de declaraciones, o incluso la aparición de algunos parlamentarios de oposición que confunden su rol médico con su rol político, confunde todavía más y saca, por así decirlo, el debate de donde debiera estar, que es un caso grave de salud pública. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días y ojalá que esto no siga escalando, que las medidas que se han tomado por lo menos sirvan de algo, sobre todo en aislar a esos pacientes para que se evite el contagio. Cualquier novedad te vamos a ver de nuevo y si no, que tengas un buen fin de semana. Tú también. Gracias, chao. Chao.